Buenos días a todos y bienvenidos a esta sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que hoy acoge la presentación del libro que lleva por título Fiscalidad del deporte profesional, análisis del régimen vigente y propuestas de mejora, que tengo aquí, recién sacado de la imprenta. Es un libro de la Fundación Impuestos y Competitividad, un acto organizado además por la Fundación. Vaya por delante mis felicitaciones para esta nueva publicación que hoy tengo el gusto de acoger en esta sede. Me acompañan en esta mesa, en esta sesión de apertura, don Ignacio Urcelay Sanz, presidente del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad. Debemos excusar a don Enrique Cerezo Torres, presidente de la Comisión de Cultura y Deportes de la COE, que nos ha avisado que tardará en llegar, pero tenemos la suerte de contar con Inmaculada Benito para este acto de apertura, directora general de Deportes en la Comisión de Cultura y Deportes de la COE, que hablará sobre el sector de la actividad deportiva brevemente. Y, por último, me acompaña don Manuel Alonso Espada, coordinador del proyecto, cuyo fruto precisamente es este libro. Seguirán a este acto de apertura dos mesas, la primera sobre Fiscalía Internacional y Derechos de Imagen, moderada por don Félix Plaza Romero, coordinador del proyecto y socio fiscal de Garrigues, y una segunda mesa sobre incentivos fiscales, moderada en este caso por don Manuel Alonso Espada, coordinador del proyecto y socio de Becker & Mackenzie. Ambos moderadores intervendrán, salvo cuestiones de última hora, en la sesión de clausura que está programada a la 1 de la tarde. Quisiera dedicar simplemente unas breves palabras para todos aquellos que vienen por primera vez a esta casa. Esta sala que les acoge es el salón de actos donde se celebran los actos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, como el acto de apertura de curso o las lecturas de los discursos de los académicos de número para tomar posesión de su medalla con carácter vitalicio. Y verán que a ambos lados del cuadro que tengo aquí a la espalda, del cuadro del rey Carlos III, obra de Giuseppe Bonito, un pintor de reyes napolitanos, hay esculpidas dos fechas. 1730, que es la fecha de la fundación, la creación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y 1905, que es la fecha en la que el edificio se convierte en sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Este edificio, además, tiene un interés histórico, cultural, artístico y arquitectónico indudable. Es más conocido como, es un palacio, como la Real Casa del Vidrio. Su estilo es neoclásico y es obra del arquitecto Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez. Se declaró bien de interés cultural en el año 1998 y presenta una singularidad única respecto de las reales casas y de las reales fábricas, porque tenía un carácter intermedio. Era a la vez almacén, tuvo talleres y aquí se ubicaban centros docentes y instituciones muy diversas. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es una corporación científica de derecho público que está integrada en el Instituto de España y tiene como fines estatutarios la investigación y el cultivo del derecho y ciencias afines y la contribución al perfeccionamiento de la legislación. Hay 4 categorías de miembros, los académicos de número, que se eligen con carácter vitalicio y tienen un número limitado, actualmente el número es de 40, y los académicos de número se reúnen todos los lunes en el pleno de académicos. Afortunadamente se han vuelto a editar los antiguos anales de la academia, ahora colección que se llama Estudios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y se publica en esta ocasión por el Boletín Oficial del Estado. Se recogen algunas de las ponencias presentadas en los plenos y yo creo que es una idea fantástica que esas ponencias, esas actividades que se discuten a puerta cerrada, pues puedan de lectura a través de la página gratuita del Estado.
Aparte de los académicos de número, otra categoría es la de académicos honorarios, reservadas para personas que tienen una relevancia jurídica importante del derecho y de ciencias afines, académicos correspondientes, académicos colaboradores y aparte de las reuniones de los plenos, también la Academia acoge distintos actos públicos, como es en este caso la presentación de... Y también se trabaja en distintas secciones científicas. Hay una sección justamente de Derecho Financiero y Tributario, que tengo el honor de presidir, y hay otra sección del Derecho del Deporte. Ambas secciones muy vinculadas a la obra que hoy acoge. Aparte de estas secciones, hay un total de 23 secciones científicas. Cada una se organiza en cuanto a las actividades que promueve de manera autónoma y distinta. Y con estas breves pinceladas termino mis palabras de bienvenida a esta Real Academia, a esta sede y a este precioso salón de actos que les invito a disfrutar y a mirar de cuando en cuando al techo, a este techo acristalado tan bonito. Y sin más, vamos a lo que íbamos, al tema de la fiscalidad del deporte profesional. Tengo el placer de ceder el uso de la palabra a don Ignacio Urcelay. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por la presentación y sobre todo por ser los anfitriones de este libro en este sitio tan espectacular, y también Inmaculada por su representación de COE, en la cual, bueno, pues muy simplemente, porque la palabra la van a tener otros que son los que han hecho el libro, y simplemente es comentar un poco la Fundación Impuestos y Competitividad, ¿vale? Su objeto es un poco la difusión del ordenamiento jurídico español y también con las adaptaciones que hay en materia de fiscalidad internacional y también con una perspectiva que va muy ligada pues, al ámbito de la competencia y las asignaciones eficientes de recursos y lo que puede ser una fiscalidad que alimente la competitividad de lo que es el deporte español pues, respecto a otros países, en los cuales muchas veces, sobre todo en este ámbito deportivo, pues tiene una serie de requisitos o exigencias que suelen ser más tenues que las que tenemos aquí. Este libro es, digamos, una rara avis porque normalmente lo que se ha hecho en los libros anteriores es examinar un impuesto, pues acaba de salir un impuesto complementario, Pilar 2, etcétera, que también pues es un tocho como este, que son 600 páginas, pero suele ser un examen de la normativa pues de la imposición local, del impuesto sobre beneficios, problemas que ha habido en el IVA, etcétera. Pero aquí es la primera vez que se hace pues, un análisis sectorial del deporte, quizá también inspirado por lo que venía la ley del deporte, de que como tentativamente tenía, pues bueno, a ver si se prevía normativamente la existencia de un régimen, no llamándole privilegiado, porque no sería privilegiado, pero que tenga un poco las circunstancias personales que suelen concurrir en el ejercicio del deporte profesional, en la cual hay una vida útil, digamos, profesional muy corta y según el tipo de rentas que tengas, pues sometidas a unos tipos marginales pues bastante elevados respecto a países del derecho comparado. Y esto pues, supone pues, una petición que ha sido insistente, pero que normalmente ha caído pues, en agua de borrajas, que es expresión aragonesa, que es nada. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia postura administrativa, la Dirección General de Tributos normativamente, o porque siempre se entendía que la existencia de este deporte profesional podría afectar a principios de generalidad, de capacidad económica, de progresividad, diciendo, bueno, pues hay otras profesiones que también ganan dinero de forma más elevada, pues en función de la madurez de su desarrollo profesional y están sometidos a las cargas tributarias normales. Con lo cual, el enfoque quizá no ha sido muy acertado por parte de las administraciones públicas y tampoco la jurisprudencia ha acogido las peticiones o a veces las interpretaciones que ha habido en materia de progresividad y de rentas irregulares en esta materia, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a que, bueno, pues se ha visto que era de interés pues analizar en un libro, en este caso, pues toda la problemática que gira alrededor del deporte profesional y los problemas que ha existido, porque es verdad que incluso a nivel de periódicos pues se han visto en ocasiones pues actas de inspección a jugadores normalmente de fútbol, pero también de otros deportes, quizá porque las rentas son más elevadas, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, en este libro, primero hay que agradecer sobre todo el trabajo de todo el mundo que ha intervenido, porque no solamente son los que han escrito los capítulos correspondientes, sino que ha habido mesas de trabajo en la cual han participado, pues aquí han participado funcionarios de Hacienda, profesores de universidad,
y también pues, despachos profesionales. La Fundación Impuestos y Competitividad está formada por 8 despachos profesionales, quizá los más importantes de España, y en la cual pues, tenía esa visión un poco de intentar conectar lo que es la fiscalidad pues, con una imposición, vamos a llamarle más justa, ligada a capacidad económica y sobre todo que no perdamos el aspecto de competitividad, que por ejemplo en los clubes de fútbol, pues con una de las problemáticas que se tratan en este libro, pues en materia de derechos de traspaso, de tratamiento de los derechos de imagen, etcétera, pues normalmente la postura jurisprudencial y administrativa pues no ha sido muy favorable a los intereses de los deportistas. Entonces, en esta obra, además, también hay que agradecer expresamente pues, a los 2 coordinadores, a Manuel Alonso y a Félix Plaza, respectivamente de Viquera Mackenzie y de Garrigues, en las cuales la autoría del libro siempre va al coordinador, porque en el fondo todo el mundo trabaja mucho, pero los coordinadores, digamos, dan un plus de trabajo adicionalmente. Y también a Ginés Navarro como nuestro director general, que siempre ha impulsado pues, todo este tipo de obras. Entonces, no quiero decir nada más para que también Manuel, que es uno de los 2 coordinadores, pues ponga un poco las reglas generales. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Tiene la palabra doña Inmaculada. No sé si ha llegado Enrique. A su equipo, pero Enrique todavía no, ¿no? Pues entonces tiene la palabra doña Inmaculada, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por dar a COE el papel determinante de estar aquí hoy en esta mesa, ¿no? Para nosotros la verdad es que es un trabajo muy importante. La Comisión de Cultura y Deporte de COE tiene una trayectoria corta. La iniciamos en el año 21, en plena pandemia, por razones obvias de la situación límite que estábamos viviendo en aquel momento desde el punto de vista empresarial, y a partir de ahí hemos ido avanzando precisamente en una palabra que ya se ha repetido mucho en esta mesa, que es la de competitividad, ¿no? Que es intentar primero un reconocimiento de la industria del deporte como lo que es, como una verdadera industria, y a partir de ahí luchar o proponer o avanzar en mecanismos que mejoren su competitividad, que permitan atraer talento y que permitan asegurar la sostenibilidad rentable durante toda su vida, ¿no? Ahí forman parte de ese ecosistema, pues como ya se ha comentado, pues esos deportistas profesionales que acometen no solo una representación de España durante un tiempo y que después se ven la vuelta a la realidad del mercado y no siempre con los mismos éxitos, y también el mismo papel, el rol que juega la empresa en toda esa trayectoria, tanto durante el periodo en el que están en el ejercicio activo como posteriormente, y también durante la trayectoria de la vida de todo el ecosistema de federaciones, clubes, etcétera, ¿no? Eso lo hemos venido trabajando intensamente, hemos intentado hacer pedagogía. Yo quiero agradecer a todos los despachos que han participado, que además le hayan dedicado este tiempo, y muy especialmente a Félix, que me ha acompañado siempre en esta labor de yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Si de educación, de sensibilización, administración por administración, ir presentando que COE está ahí, que las empresas están ahí, que las empresas quieren ser partícipes y que las empresas necesitan una seguridad jurídica y unas mejoras en la normativa existente. No me voy a extender más. Muchísimas gracias. Está a punto de llegar el presidente de la comisión y tendrá la oportunidad de también resaltar esa labor que se hace con la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Y por último tiene la palabra el coordinador del proyecto, que nos hablará también de la estructura y objetivos de la obra. Cuando quieras. Fenomenal. Bueno, buenos días a todos. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias. Gracias primero a la Real Academia por acogernos en este sitio fantástico. Yo la verdad es que no había estado nunca y efectivamente es precioso. Por supuesto a COE por ayudarnos en la presentación de este libro. A la Fundación, a Ignacio y muy particularmente a Ginés, que bueno, la realidad es que tiene una labor complicada, que es el encargado de perseguirnos a todos para que esto pueda salir adelante, y la realidad es que sin él pues este proyecto no habría salido. También me gustaría darle las gracias, por supuesto, a todos los autores que han participado en el libro, sin cuya ayuda pues esto obviamente no habría sido posible, y no solo a los autores, sino a todos que han participado
en las mesas de debate que hemos tenido, que la verdad que han sido súper enriquecedoras y que pues a los que hemos participado en la autoría del libro pues nos han ayudado mucho a dar este enfoque al libro, ¿no? También, muy especialmente también, dar las gracias a Félix, coordinador de este proyecto conmigo. Inicialmente me habían encargado a mí la coordinación del proyecto solo, y la realidad es que Félix, de forma súper natural, pues es que fue haciendo él la labor de coordinación. Entonces le dije, digo, mira Félix, tú tienes que participar en este proyecto porque es que de facto ya estás haciendo de coordinador, y de hecho seguro que el resto de autores están de acuerdo conmigo, pero es una de las personas que yo he conocido que más sabe de fiscalidad y deporte en toda España. Con lo cual, muchas gracias Félix por la ayuda, que inicialmente fue absolutamente desinteresada, y la realidad es que sin él el proyecto no habría salido. Y luego yo también, por último, dar las gracias a Julio García Mera, que es ex deportista profesional, ex jugador de fútbol sala y capitán de la selección española, 2 veces campeón del mundo, entre otras muchas cosas, y que bueno que ha accedido hoy a acompañarme aquí para un poco darnos la visión de los que realmente importan en este proyecto, ¿no? Que son los deportistas. Al final aquí la idea de esto es conseguir que haya una industria del deporte en España más competitiva, y bueno, pues desde nuestro lado como fiscalistas pues intentar ayudar en ese objetivo, que es conseguir esta competitividad. Entonces yo creo que una parte muy importante es la de los deportistas, escuchar un poco su visión, sus experiencias durante su vida profesional, y cómo el tema de la fiscalidad pues les puede ayudar, ¿no? Y luego, pues sin más, simplemente explicar respecto al tema del contenido del libro. El libro, esto en las mesas de debate salió mucho, no pretende ser un libro que trate todos los temas que hay sobre fiscalidad del deporte, no es el típico manual de derecho del deporte en los que se van tratando todos los temas que hay por impuestos, sino que simplemente pues en el seno de las discusiones que tuvimos, pues lo que se trató es detectar determinados elementos que habíamos considerado que podían ser conflictivos, y pues dar nuestro punto de vista sobre ellos, con el objetivo de, insisto, de fomentar esa competitividad de nuestro deporte. Y luego, pues por supuesto, donde veíamos lagunas, donde veíamos elementos de mejora, pues tratar de plantear opciones de modificaciones legislativas que creemos que pueden ayudar a nuestra industria del deporte, ¿no? Y entonces ese ha sido un poco el objetivo del libro. Y la verdad es que bueno, ha tenido su trabajo, pero luego el resultado final la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Así que yo creo que sin más pasamos ya a las mesas, si os parece. Pues muchas gracias. Nos retiramos los intervinientes en esta mesa y damos paso a los que van a iniciar esta primera mesa sobre fiscalidad internacional y derechos de imagen. Muchas gracias a todos. ¿Estas mesas se pueden usar? Se pueden utilizar, sí. Yo creo que funciona. Porque ahora vamos a ser 6 Pues yo creo que sí. Sí. Sí, como queráis. Luis. Se me ha dicho que venía en 10 minutos. Vale. No sé si puede empezar alguien, porque venía nave. Vale, Luis todavía no llega. Entonces, vamos a empezar, yo creo que con Bartolomé. Vale. Y a lo mejor, ¿tú tienes ponente en tu mesa? Yo tengo aquí uno de 3 componentes. O sea, yo tengo los ponentes. Los demás vamos a comentar ya preguntas específicas. O sea, yo tengo no sé Te van a exponer un tema en concreto. ¿Tienes alguien que vaya a exponer un tema? Sí. ¿Qué tienes? Pues es que son Bueno, empieza la ronda porque yo creo que llegará Luis. Llegará Luis. Y si no,
Pablo, que ibas a poner un tema interesante también. Si quieres también. Sí. Yo ahí puro. También aprovechar también para preguntarle a Julio. A Julio, claro. Pues sí, se me ha acordado sentado. Pues a ver, como no cabemos todos, yo creo que los que vais a exponer, a lo mejor Pablo y tú, Bartolomé, os podéis poner ahí y hacéis la exposición desde ahí. Y tú, Julio, siéntate tú aquí a mi lado y Carlos, si quieres, siéntate por este. Buenos días. Yo dejaré para el final los agradecimientos, pero por supuesto, independientemente de que me extienda más, quiero dar las gracias a Ginés y a Manuel, porque realmente sin ellos el libro no hubiera salido, pero lo dejaré para luego para no repetirnos demasiado. Voy a empezar presentando la mesa. La tengo un poco descabalgada porque quien tenía que estar todavía no ha llegado. Sabéis cómo son los trenes, y si no, pues luego le preguntamos a Luis, pero ya no son tan fiables como solían ser, y está teniendo un problema para llegar a la hora, con lo cual vamos a hacer unos pequeños cambios y retoques que vienen perfectamente para lo que vamos a tratar. Marcos, que iba a estar aquí en esta mesa, ha sido sustituido por Julio, porque Julio se tiene que ir. Julio es un deportista profesional de extraordinaria valía, que le hemos pedido que venga. Bueno, se ha pedido Manuel, porque Manuel le conoce muy bien. Es de fútbol sala, campeón del mundo, uno de los deportistas de élite más importantes de un deporte. No puedo decir minoritario, porque el fútbol sala se practica muchísimo en España, pero no un deporte de los que te hace rico, si me perdonáis la expresión, pero es que hay que hablar de ese otro deporte de gente de absoluta élite que representa a España y nos hace sentir súper orgullosos, pero cuyo nivel de remuneración no se corresponde con el de otros deportes, particularmente el fútbol, y dentro del fútbol pues el fútbol de élite, ¿no? Luego en la mesa le preguntaré unas cuantas cosas a Julio para que nos hable de las singularidades o de su experiencia vital, no en otros ámbitos más que en los fiscales, pero que los ha sufrido y bastante bien, ¿no? A mi derecha, me perdonáis que os pospongo para luego, tengo a Carlos Durán. Carlos es socio de Uría, ha dirigido la oficina de Nueva York en Uría, lleva todos los temas fiscales allí, es un experto en tributación internacional y también en grandes patrimonios, family offices y el deporte, con lo cual pues contamos con la inmensa suerte de que haya participado en el libro y muy activamente en todas las mesas de debate. Hemos aprendido muchísimo de él y nos podrá comentar su capítulo, ¿no? Bueno, Bartolomé, que nos va a hacer una exposición, pues es consejero de Quatre Casas, también ha participado como autor en el libro. Nos va a hacer una exposición de uno de los capítulos en los que ha intervenido. Es especialista también en fiscalidad del deporte y ahora podréis disfrutar de él. A Pablo Chico no sé si le tengo que presentar. Muy buen amigo, es una de las personas que más sabe de deporte y de fiscalidad en España. Es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de esta casa también, con lo cual de manera indirecta nos acoges. Marta, me imagino que habréis coincidido aquí. Tiene un currículum que si lo leo entero, pues ya consumimos todo esto. O sea, me permites, Pablo, que como tu fama te precede, ya... y le ha saltado para que haga una exposición mientras llega Luis. En todo caso, no hace falta deciros que puede hablar de lo que sea mucho tiempo, sabiendo perfectamente de lo que habla. Así que yo, casi Bartolomé, te dejo que empieces y yo ya me callo. Perfecto. Entonces, aquí un poco lateralizado. Espero que
que se me oiga bien. Brevemente también a unirme a los agradecimientos a la Real Academia, a la Fundación por impulsar el proyecto y por permitirme participar, a Ginés por esa labor de coordinación que ha tenido, de sparring en las sesiones de trabajo, persiguiéndonos y manteniéndonos alineados, y en general al resto de compañeros y de profesionales que han participado en el libro. Para mí ha sido un privilegio estar este año con ellos y la verdad es que creo que el resultado ha sido satisfactorio, y además de un buen debate y una buena aprendizaje, pues tenemos un resultado que esperemos sea del agrado de todos. Yo en los próximos minutos voy a abordar algunas cuestiones sobre la tributación de los derechos de imagen por parte de los deportistas profesionales. No pretendo, por cuestión de tiempo, ofrecer una exposición teórica exhaustiva y extensa, sino compartir con todos vosotros algunas ideas sobre cuestiones que son de interés y que son relevantes y que han en la actualidad dado solución o por lo menos aclarado algunas situaciones que venían siendo conflictivas en los últimos tiempos. Y ello porque es verdad que aunque la jurisprudencia de los últimos años quizá nos ha aclarado un poco más algunas cuestiones que venían siendo discutidas, lo cierto es que seguimos teniendo un sistema que genera incertidumbre por su complejidad y que eso nos lleva a la litigiosidad. La idea también del libro, como tendréis oportunidad de leer, es proponer al final una serie de ideas y de propuestas de mejora, pues para hacer un poco de nuestro sistema algo más equitativo, algo más simple y menos litigioso, ¿no? Para situarnos, yo creo que por todos hoy en día es sabido y está interiorizado que la explotación de los derechos de imagen se ha consolidado como una fuente de renta importante para los deportistas, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo. Y desde los años 90, que fue cuando empezó a impulsarse esta comercialización de los derechos de imagen, lo cierto es que el panorama ha evolucionado. Hemos pasado de unos contratos donde probablemente en los años 90 se ceñían a una cesión de unas determinadas fotografías o imágenes para ser utilizadas por patrocinadores o por clubs, a una situación actual en la que los deportistas, a través de esos contratos de explotación de su imagen, se obligan a toda una serie de obligaciones, a multitud de obligaciones mucho más allá de esa mera cesión de una determinada imagen, donde además con la irrupción de las redes sociales tenemos una interactuación permanente por parte de estos deportistas, donde además aparecen conceptos nuevos como el token, los avatares y la irrupción de la inteligencia artificial, y todo esto hace que esa evolución de los contratos, que esa evolución de la explotación de la imagen también haya venido ligada de conflictos y de dudas interpretativas. Y precisamente respecto a esos conflictos es una de las primeras cuestiones que quería poner un poco encima de la mesa para después abrir debate en su caso. Y esa primera cuestión es la calificación de las rentas que percibe el deportista cuando cede su imagen para ser explotada. Nuestro ordenamiento prevé hasta 3 tipologías de renta cuando un deportista está explotando su imagen. Puede tener la naturaleza de rendimiento del trabajo, cuando hablamos de esa imagen inherente al contrato laboral que tiene el deportista con un club o con una entidad. Puede tener la naturaleza de rendimiento capital mobiliario, si cede la renta de manera pasiva para que sea un tercero a través de sus medios quien la explote. O puede ser rendimiento de actividad económica, si es el propio deportista el que ordena esos medios materiales y humanos para explotar la imagen. Y junto a esta triple tipología convive el artículo 92 de la Ley de Renta, la conocida regla del 85-15, que también da lugar a
una calificación, en este caso una imputación de renta al deportista cuando se den algunas condiciones que luego seguidamente trato. Y aunque todas esas rentas, trabajo, capital mobiliario, rendimiento de actividad económica, se integren en la base general del impuesto al tipo de gravamen de nuestra escala general, lo cierto es que la determinación del rendimiento neto difiere. Y difiere por cuanto los rendimientos de capital mobiliario permiten la aplicación de una reducción por renta regular que los rendimientos de actividad económica con carácter general no. Difiere porque estos últimos permiten que se deduzca una serie de gastos vinculados a la obtención de ingresos que los rendimientos de capital mobiliario no. Y también difiere en cuanto al criterio de imputación. Y esa diferencia genera tensión cuando la interpretación del contribuyente no está alineada con la interpretación de la Administración. En este sentido, la jurisprudencia reciente ha fijado una serie de criterios que considero que son útiles y que nos permiten abordar con un poco más de seguridad el cómo calificar una renta cuando nos enfrentamos a esa cesión y esa explotación de derechos de imagen por parte del deportista. En sentencias de diciembre del año 21 y de junio del año 24, el Tribunal Supremo nos ha venido a decir, en primer lugar, que la calificación es casuística, es decir, que la determinación de si una renta tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario porque genuinamente hay una cesión pasiva para que sea un tercero el que la explote, o tiene la consideración de rendimiento de actividad económica, va a depender de las circunstancias concurrentes en cada caso. Hay que aterrizar al caso y hay que ver si estamos en un supuesto o en otro. ¿Hasta ahí? Bien. Por otro lado, lo que nos dice el Tribunal Supremo es que hay que rechazar los automatismos y se refiere a la dinámica que venía aplicando la Administración en cuanto a considerar que la renta que los deportistas individuales, los no colectivos, obtenían por explotar su imagen, tenía por defecto la consideración de rendimiento de actividad económica porque la renta que obtienen por su actividad, la deportiva, tiene esa calificación. Y el último punto que considero muy importante en cuanto a lo que el Tribunal Supremo nos ha fijado en sus últimas sentencias es que cuando analizamos esa ordenación de medios, materiales, humanos, pues para ver si efectivamente estamos ante un rendimiento de actividad económica o ante el rendimiento de capital mobiliario, donde parece el tribunal decirnos que hay que poner el foco es en el contenido real del contrato. Vamos a aterrizar al contrato y vamos a ver el grado de intervención personal del deportista. De manera que si el deportista se obliga, como en los contratos que se le planteaban al Supremo en casación, a cuestiones como llevar una determinada marca o unos determinados productos, colaborar activamente en la publicidad de esos productos, participar, por supuesto, en anuncios, en sesiones fotográficas, asistir a eventos, interactuar con fans o seguidores a través de las redes sociales y toda una cadena infinita que podéis imaginar de obligaciones, pues parece que en ese caso estamos más cerca de una actividad empresarial o profesional que no de una mera renta, una cesión pasiva de una imagen. Y ahí parece que entonces el tribunal lo que hace es poner el énfasis más en el qué hace el deportista que en el cómo o con qué medios hace el deportista, Esto puede ser objeto también después de discusión y debate sobre si es un correcto enfoque o no, pero lo cierto es que con esas sentencias, por lo menos el tribunal nos da un criterio operativo para poder abordar cuándo estamos en un supuesto o cuándo estamos en otro. En el plano internacional, y solo por hacer un pequeño apunte, nos encontramos con la misma controversia. La calificación de las rentas desde el punto de vista internacional tampoco está exenta de conflicto. Y ahí nos movemos entre el canon y las rentas de artistas o deportistas, pues en función de las circunstancias, en función de lo estrechamente ligadas que están las rentas o no con la actuación del deportista en una determinada actuación en territorio español,
y eso también genera dudas interpretativas. No voy a entrar en la materia internacional, que aquí Luis y el resto de compañeros pues luego quizá tratarán, pero sí que quería poner encima de la mesa que en el ámbito internacional también tenemos esos problemas. La segunda cuestión que quería tratar, que también ha generado controversia y que también podríamos decir que se ha aclarado en los últimos tiempos, es la interposición de sociedades a la hora de explotar los derechos de imagen y, en concreto, el puerto seguro del artículo 92, la regla del 85.15, y la compatibilidad de esta regla con el régimen de operaciones vinculadas. El diseño legal del artículo 92 es conocido y es sencillo. Cuando estamos ante una estructura triangular en la que tenemos a un deportista, a un club para el cual trabaja y a una sociedad a la que ha cedido la imagen el deportista y que también es cedida al club para que éste la pueda explotar, lo que nos dice esta regla es que si las cantidades que paga el club por esa explotación de la imagen no superan el 15%, entonces esa renta se queda, permanece en sede de la sociedad y no se imputa al deportista. Esta norma, que también viene desde los años 90 y que tenía, entre otras finalidades, una finalidad antielusiva en su momento, no pretende prohibir las sociedades interpuestas, todo lo contrario. Lo que permite es su existencia, pero acotando, digamos, la participación o la renta que debe remansar o que debe quedar en la esfera de la sociedad a un umbral objetivo, en este caso el 15%. Y en caso de sobrepasarlo, reaccionar en consecuencia imputando toda la renta. Pues bien, en los últimos años la práctica administrativa había de alguna manera vaciado este régimen del 85.15 mediante la aplicación del régimen de operaciones vinculadas que obliga a valorar a mercado la operación realizada entre dos partes vinculadas, como en la mayoría de los casos es el deportista con la sociedad que explota su imagen cuando él es el dueño y posee la mayor participación en ella. Pues aplicando este régimen de operaciones vinculadas atribuía ese 15% que el artículo 92 dejaba de inicio que estuviera en la sociedad al propio deportista, vaciándolo de contenido, como decía. Pues bien, a ese respecto, el TEAC en 2021 y después la Audiencia Nacional en varias sentencias desde 2022 hasta el 2024 ha clarificado también la situación y lo que nos ha concluido, lo que nos ha trasladado es que el régimen del artículo 92 es un régimen especial que después no puede ser corregido, no puede ser ajustado por el régimen de operaciones vinculadas. En otras palabras, que si se cumplen los requisitos para que se aplique el 85.15 y efectivamente la sociedad no percibe más de ese 15%, después no puede venir la administración e imputar ese 15% al deportista. Esto supone un ahorro en términos económicos que ya puede ser aplicado por los deportistas o en última instancia por los propios clubes cuando al final, en esa situación por todos conocida de pactar cantidades en netas, al final llegan a un importe de renta y de rendimientos a pagar al deportista. Yo aquí en este punto sí que conviene precisar el perímetro de la protección, porque estamos hablando de un artículo que protege una situación de relación laboral y unas rentas que vienen de la relación club-deportista, de manera que el resto de rentas que puede percibir el deportista a la sociedad que explota la imagen, consistentes en rentas satisfechas por patrocinadores, queda fuera de la esfera de protección de este artículo, y eso supone abrir otro melón, que no abriremos hoy, que es cómo se puede regularizar, cómo se deben valorar y cómo se puede estructurar esa explotación de imagen. Y para cerrar, que veo que Félix me está persiguiendo, y como invitación precisamente al debate, yo solo proponer
algunas ideas sobre cómo podemos avanzar para conseguir un sistema más simple, más equitativo, creo que esto también luego se desarrollará en la sesión de cierre, y más predecible y adaptado a la norma sectorial. Y más allá de ese marco fiscal específico que todos esperamos que salga del deporte profesional, pues al estilo del que hay para los artistas, algunas ideas, 3 ideas breves sobre cómo podemos mejorar o cómo podríamos mejorar. Primero, y en relación con lo que he hablado, simplificar la calificación. En lugar de tener un abanico de posibles calificaciones, podría centrarse en una: rendimientos de capital mobiliario, siempre integrado en la base imponible del ahorro y con la escala reducida. Segundo, permitir la deducibilidad de gastos. No tiene sentido que aquellos gastos que estén ligados a la generación de ingresos por imagen no sean deducibles. Pues tendría sentido bien fijar una lista de gastos o bien fijar un porcentaje de reducción para poder deducir una serie de gastos, y que la renta sujeta a tributación sea una renta neta y no un ingreso. Y por último, y en relación con esta regla del 85-15, pues revisar esos porcentajes, quizá actualizarlos y movernos en una esfera del 80-20 o el 75-25, y además incluir o incorporar algún tipo de porcentaje para los deportistas que no tienen relación laboral, porque, volviendo y acabando, el 85-15 aplica para deportistas colectivos, ¿no? Al final, la idea que se resume en el libro es conseguir un sistema más simple, menos litigioso, y que concluya o que nos lleve a mayor competitividad del deporte, ¿no? Y ahora sí, sin más, cedo la palabra a Félix para que podamos debatir un poco entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Perdona, pero es que si no, digamos un poco. Tenemos la suerte de que tenemos a Iván entre el público, que imagino que puedo decir que ha llevado uno de los temas que más moral nos ha dado a todos, que es el de Xavi Alonso, que lo mismo luego nos puede comentar un poco. Bueno, veo que viene Enrique, vamos a cambiar el orden de las cosas. Y Enrique, yo creo que puedes subirte, si quieres, directamente conmigo, y te dejamos que intervengas directamente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Te dejo directamente que nos sueltes unas palabras, las que tú quieras, porque te agradezco mucho que hayas venido. Pues muchísimas gracias y perdón el retraso. Si me permitís medio segundo, lo digo por contextualizar la presencia de Enrique, la cual agradezco muchísimo. Obviamente no lo voy a presentar porque es una persona que su fama le precede, pero quiero destacar la función que están realizando en COE a través de la Comisión de Cultura y Deporte. Inma la ha presentado antes, porque COE no tenía ninguna sección de deporte. La preside Enrique, tiene un gorro muy anterior al deporte, que es el de la cultura, y la sección es doble, y está haciendo un trabajo realmente encomiable en un sector en el que no se desarrollaba ningún tipo de práctica. Con su gorro de deporte le hemos pedido, y en su papel de presidente de esta sección de la COE, pues que nos dirija unas palabras, y ha tenido la amabilidad de hacerlo. Muchas gracias, Enrique. Pues muchas gracias por la invitación, y aquí estoy. Presidenta de la sección de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia. Presidente del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad, don Ignacio Cilay. Autoridades, ponentes, queridos amigos y amigas, muy buenos días a todos. Es un placer acompañaros hoy en la presentación de este trabajo de la Fundación Impuestos y Competitividad, un proyecto que aporta luz, rigor y perspectiva a un ámbito, el deporte profesional, cuya dimensión económica, social y reputacional no deja de crecer en nuestro país. Desde la Comisión de Cultura y Deporte de COE seguimos con especial atención esta línea de análisis, porque entendemos el deporte no solo como un sector económico relevante, sino como una palanca de país. Genera empleo, atrae inversión, impulsa innovación y proyecta nuestra imagen en el mundo.
Y como toda actividad estratégica necesita un marco fiscal claro, competitivo y adaptado a la realidad. Este estudio representa, en este sentido, una aportación muy valiosa. Primero, porque ofrece una versión integral del sector, del deportista profesional con los desafíos derivados de su movilidad internacional, de las sociedades anónimas deportivas y clubes y del régimen aplicable al patrocinio, las ayudas y el mecenazgo. Y segundo, porque no se limita a describir la normativa vigente, sino que entra de lleno en las zonas donde la aplicación práctica resulta conflictiva, proponiendo caminos de mejora. Quisiera subrayar una idea clave. Si queremos un ecosistema deportivo que atraiga talento, inversión y proyectos de alto impacto, necesitamos seguridad jurídica y un marco fiscal que acompañe. No se trata de crear privilegios, sino de ordenar mejor una realidad singular, en coherencia con nuestra Constitución, que al mismo tiempo exige igualdad y reconoce el deber de fomentar el deporte. En esa dirección cobra especial interés la reflexión sobre la posible conveniencia de un estatuto fiscal ad hoc, un instrumento que, respetando plenamente el ordenamiento jurídico, permita responder a cuestiones tan sensibles como la gestión fiscal de movilidad internacional de deportistas y técnicos, el tratamiento de los derechos de imagen en un entorno donde la marca personal tiene un papel creciente, o el papel de los incentivos al patrocinio y al mecenazgo deportivo imprescindibles para sostener estructuras, cantera y proyectos que trascienden puramente lo competitivo. Estamos, por tanto, ante un debate oportuno y necesario que debe abordarse con serenidad, evidencia y visión a largo plazo. En COE creemos que la colaboración público-privada, bien orientada y con objetivos compartidos, es la vía más eficaz para construir soluciones que refuercen la competitividad del sector y generen un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Y este tipo de trabajos contribuyen precisamente a cimentar ese diálogo. Quiero finalizar agradeciendo a la Real Academia su acogida y a la Fundación su contribución y reiterando nuestro compromiso desde la Comisión de seguir trabajando para que España consolide un ecosistema deportivo fuerte, moderno y competitivo, porque cuando al deporte le va bien, al país también le va bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias y una vez más disculpen el retraso por cuestiones puras, no de tráfico, sino por otras cuestiones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Me siento, te dejo. Muchísimas gracias. Te dejo salir. Gracias. Seguimos con la presentación de Luis, que al final ha podido estar a pesar de los trenes. Y, bueno, Luis es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla. Ha participado muy activamente en todas las mesas de trabajo y es una de las personas que yo creo que tiene más producción científica en materia de tributación y deporte, además de una calidad extraordinaria. En la actualidad es investigador principal de un proyecto de generación de conocimiento financiado por el Ministerio, que bajo el título de Fiscalidad, Salud y Deporte, con multitud de publicaciones científicas, con lo cual estás up to date en todas estas cuestiones. Me callo, te voy a pedir que seas muy pulcro con los tiempos y the floor is yours. Vamos a intentarlo. Nada, tenía pensado empezar también dando, como siempre, ¿no?, el agradecimiento, pero tengo que pedir disculpas por el retraso. La red ferroviaria española últimamente no nos pone muy fácil, los que somos del sur, pues llegar a tiempo a Madrid. Pero bueno, los goles en el último minuto también cuentan, con lo cual hemos llegado a tiempo. Por supuesto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación, en especial a Ginés y también a Manuel y a Félix, no solo por haberme brindado la oportunidad de participar en un proyecto de esta entidad, de la mano de excelentes profesionales, sino también por haberme invitado a intervenir hoy en este acto que pone broche ya casi 2 años de intenso trabajo y en un lugar, bueno, tan bonito y emblemático como este, que por supuesto también quiero agradecer la hospitalidad
de acogernos a la Real Academia y en particular a mi admirada compañera, que creo que se ha tenido que ausentar, la profesora Marta Villar. La verdad es que cuando empecé a preparar la intervención echaba la vista atrás, remontándome al comienzo de mi etapa investigadora en la universidad. No sé si esto es bueno o malo, porque hace ya más años de los que me gustaría. Y yo, que siempre he sido muy aficionado al deporte y al fútbol en particular, por aquel entonces me sorprendía mucho observar que cada poco tiempo aparecía en las noticias, ¿no?, el caso de un nuevo deportista, generalmente la mayoría eran futbolistas, que estaba siendo acusado de haber cometido un delito contra la hacienda pública. Claro, mi aún hoy acusada ignorancia, acompañada en aquellos momentos de dosis importantes de ingenuidad, me hacían preguntarme cómo era posible que en un mundo tan serio y profesionalizado, ¿no?, con gente que gana tanto dinero y que cuenta con los mejores asesores, podían darse esos errores de tributación que los llevaban poco menos que a sentarse en el banquillo de los acusados. Al poco tiempo de empezar a rascar un poquito, pues me iba dando cuenta, por un lado, de que algunos asesores, y aquí hay que tirarnos todo un poco de la oreja, a veces llevaban al límite la anhelada optimización fiscal, convirtiéndola más bien en un ejercicio de atrevida creatividad tributaria, pero por otro lado, y yo creo que más importante, también comenzaba a reparar en que la fiscalidad internacional, y en especial en el ámbito deportivo, era un campo fecundamente abonado a la conflictividad debido a multitud de factores, entre otros la interacción de normas internacionales y domésticas, donde no son pocos los conceptos jurídicos indeterminados que entran en juego, la aparición de numerosos elementos transnacionales, la complejidad de los contratos y los modelos retributivos, ¿no?, del deportista, entre algunos otros, ¿no? Esta creciente complejidad no solo se aprecia en la esfera normativa, sino que también la observamos si descendemos al terreno fáctico, ¿no?, donde nos damos cuenta de que incluso las competiciones que siempre habían sido puramente nacionales también ansían ahora dar ese salto al plano internacional. No me quiero meter en ningún marrón, pero bueno, véanse los numerosos intentos de disputar partidos de la Liga en Estados Unidos, el reciente partido de la NFL que se ha celebrado aquí en Madrid, lo que sucede en otros deportes, por ejemplo con las grandes vueltas de ciclismo, ¿no?, que ya llevan varios años saliendo de Francia, de Italia, de España para expandirse a otros territorios, ¿no? Todos estos factores me llevaron a querer especializarme en el estudio de la fiscalidad del deporte y ahora compruebo, años después, que es un ámbito que no ha perdido y que tiene pinta que no va a perder ni un ápice de actualidad, y prueba de ello es que estemos hoy aquí presentando una obra tan relevante para la materia y en la que las cuestiones de fiscalidad internacional, como estamos viendo y vamos a ver, tienen un peso fundamental. Pero es que además, lejos de presentar únicamente interés desde un punto de vista dogmático o teórico, se trata de cuestiones que pueden afectar directamente al desarrollo de las competiciones deportivas, como por ejemplo, y seguramente después hablarán de ello, pues el hecho de que los deportistas no puedan acogerse al régimen fiscal de impatriados, son los únicos que están excluidos, que los traspasos de jugadores procedentes de clubes brasileños o argentinos se hayan visto encarecidos por una interpretación tributaria de la ley del impuesto a la renta no residente, o la conveniencia de implementar regímenes fiscales preferentes con el objetivo de atraer o retener ciertas competiciones internacionales de primer nivel ante la irrupción de países que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para hacerse un hueco en el competitivo mercado del espectáculo deportivo. Como ha quedado de manifiesto en esta obra, y ya decía mi compañero Bartolomé, la mejora de la fiscalidad es esencial si queremos que el deporte profesional en España no vaya perdiendo competitividad frente a otros sectores del espectáculo y sobre todo frente a otras jurisdicciones. De entre todas estas cuestiones, una de las que más conflictividad suele generar en la práctica es la de la residencia fiscal. Todos los que os dedicáis a esto lo sabéis. Bajo mi humilde punto de vista, siempre bajo mi criterio, creo que en este punto la normativa española lleva años adoleciendo de un defecto, y es que se apoya, quizás a mi modo de ver de manera excesiva, en ciertos conceptos jurídicos indeterminados que facilitan que crezca esa conflictividad tanto a nivel administrativo como jurisprudencial. Como ya sabemos, ha sido el Tribunal Supremo el que ha tenido que ir perfilando el alcance de las denominadas ausencias esporádicas, el concepto de núcleos de intereses económicos o incluso, como después nos contará Pablo, el valor jurídico que ha de reconocerse a los certificados de residencia emitidos por las autoridades fiscales de otros países. Pero, por si no fuera poco,
en fechas recientes estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo concepto, el de días de presencias presuntas en territorio español, que es un concepto que no aparece contemplado en la ley del IRPF, pero que sin embargo pues bueno, viene siendo utilizado por el TEAC, por el Tribunal Económico Administrativo Central, para hacer una interpretación, en mi opinión, más expansiva, aún si cabe, del criterio de la permanencia en España. En mi opinión, este nuevo criterio supone exigir al contribuyente no solo que aporte un certificado de residencia fiscal si quiere que su ausencia no sea calificada como esporádica, sino además que acredite su presencia física fuera de territorio español de manera fehaciente para que no se considere días de presencia presunta en España. Esto ya es un poco trabalengua. Lo cual significa que se le está reconociendo a la Administración de manera indiscriminada y además por la puerta de atrás una potestad que el artículo 9 de la ley del IRPF solo le reconoce para aquellos supuestos, recordémoslo, en los que el cambio de residencia se produce hacia un territorio calificado como jurisdicción no cooperativa. Además, siempre en mi opinión, también supone olvidar las reglas generales sobre la carga de la prueba que recoge la Ley General Tributaria y en virtud de las cuales sería la Administración la que debería acreditar la presencia en territorio español del contribuyente cuando quiera hacer valer su derecho de someter a gravamen por la renta mundial, por ejemplo, a un sujeto que hasta ese momento no ha sido nunca residente fiscal en España o que viene presentando sus autoliquidaciones, por tanto, presunción de veracidad, como contribuyente del impuesto sobre la renta de no residente. Si ya contamos con reglas generales que regulan la carga de la prueba y el valor de las presunciones, no puedo compartir con el Tribunal su empeño por establecer una definición a priorística y abstracta de lo que se ha de considerar un día de presencia presunta en territorio español. Así como el Tribunal Supremo reconoció en sus sentencias del año 2017 que no le era posible, y cito literalmente, fijar una interpretación jurisprudencial a todo trance del concepto jurídico indeterminado de las ausencias esporádicas, con más motivo debería suceder lo mismo con un concepto que ni siquiera aparece contemplado en la norma. Debe tenerse en cuenta, además, que en aquellos casos en los que se está enjuiciando la posible comisión de un delito contra la hacienda pública, que ocurre más de lo deseado, ¿no?, en estos casos, y por tanto nos encontramos bajo la más rígida tutela del derecho a la presunción de inocencia, el juicio sobre la suficiencia probatoria que ha de realizar el tribunal debe permitirle alcanzar la convicción de que la residencia fiscal se localiza en España, al tratarse de un elemento esencial del tipo penal enjuiciado, no bastando para ello con alcanzar una duda razonable, ni tampoco, bajo nuestro punto de vista, con una residencia que se presume solo a partir de elementos de prueba no fehacientes o indiciarios. Así lo ha reconocido recientemente y de manera, en mi opinión, acertada, la Audiencia Provincial de Madrid en el caso de Carlo Ancelotti, por ejemplo, mediante una sentencia que absolvió al técnico italiano de haber cometido el delito no de 2014, ahí sí lo condenaban, sino del año 2015, al entender que la Administración no había conseguido acreditar mediante una prueba suficiente que su residencia fiscal se localizaba en territorio español. En definitiva, y con esto ya concluyo, cuando nos referimos a un colectivo con unos niveles de movilidad internacional tan elevados, son los deportistas, ¿no?, inevitablemente se van a ver afectados por las diversas reglas y criterios que establecen los distintos países para otorgar la residencia fiscal, lo que, como bien sabemos todos, supone un riesgo adicional de sufrir supuestos de doble imposición. Creo que ello nos debería invitar a reflexionar sobre posibles medidas que, como decía también Enrique, permitan ofrecer una mayor seguridad y certeza jurídica para que el deportista de élite sepa por lo menos a qué atenerse cuando viene a instalarse o a competir a nuestro país o cuando se marcha, ¿no? Porque de esa manera, vuelvo a insistir en ello, lo que estaremos preservando es la competitividad de un sector tan importante como el del deporte profesional en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a empezar ya con la mesa de las resoluciones del TEAC. A mí lo que más me llama la atención es que a partir de ahora los años tienen más de 365 días, lo cual es francamente curioso, ¿no? Pero bueno, Pablo, yo creo que al hilo de lo que está hablando Luis, ¿nos puedes hablar de los medios de prueba que está utilizando la inspección a efectos de probar la residencia y también un poco de los certificados de residencia fiscal, si te parece?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Félix. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento y felicitación. De agradecimiento, en realidad, en un doble plano, porque quería aprovechar, ya que estamos en esta casa, para felicitar tras la excelente toma de posesión del presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Luis María Cazorla Prieto, y también querría aprovechar para felicitar también a Marta Villar Ezcurra por también la toma de posesión como presidenta de la sección, ¿no? Y por acogernos en esta casa tan excelente y tan nobiliaria, ¿no? Bien, también querría pues agradecer a la Fundación Impuestos y Competitividad, que ha tenido la amabilidad de cursarme esta invitación hoy aquí, y querría pues aprovechar para personalizar ese agradecimiento pues a Félix, a mi querido amigo Félix Plaza, y a Ginés Navarro. Y no solo, como digo, por participar en este acto, cosa que me llena de satisfacción, sino también por permitirme contribuir con mis modestas aportaciones en los debates que se han desarrollado pues, a lo largo de estos casi 2 años, como bien nos recordaba Luis Toribio, de duro trabajo por parte de la excelente coordinación a cargo de Félix Plaza, como socio de Garrigues, y Manuel Alonso como socio de Baker McKenzie, ¿no? Así como también, por supuesto, a todos aquellos que han participado en esta voluminosa obra que hoy pues tenemos la oportunidad de presentar en este acto, ¿no? Se trata, sin duda, de una obra de gran altura científica, por tanto, pues me congratulo por la iniciativa. Y también pues aprovecho para agradecer pues todas las iniciativas que emanan de la Fundación Impuestos y Competitividad, que son pues ciertamente de gran interés para pues poder en esa línea de fortalecer la competitividad de nuestra empresa, de nuestros empresarios y profesionales, ¿por qué no también en este caso en favor de los deportistas? Y por eso pues creo que es un gesto especialmente noble por parte de la Fundación de dedicar efectivamente una obra colectiva a este colectivo, precisamente pues para tratar de iluminar todas esas aristas que muchas veces despuntan y que generan, para mí, en mi opinión, una excesiva litigiosidad con la administración tributaria. Por tanto, pues si este libro sirve para focalizar dónde están los conflictos y tratar de eliminarnos, pues creo que habrá merecido la pena este duro e ímprobo trabajo durante estos meses. Bien, en esta línea pues me gustaría intervenir también pues para romper una lanza en favor de la actividad honorable que realizan los deportistas profesionales, así como los amateurs. En el pasado, es verdad, como bien comentaba Luis, pues han saltado a los medios de comunicación algunos procesos penales contra algunos deportistas que son, tal vez pues por ser mediáticos, pues se ha puesto el acento fundamentalmente en ellos, pero creo que no debería en ningún caso pues generalizarse a todo el colectivo de deportistas, porque como no puede ser de otra forma, pues realizan una labor especialmente encomiable en beneficio, además, fundamentalmente en las competiciones nacionales e internacionales a las que tienen pues el honor de participar en nombre de España. Bien, por esto, pues en primer lugar, pues querría trasladar que esto pues es no propio solamente de la actividad deportiva, sino probablemente de algunas otras profesiones, y si nos abstraemos precisamente de este carácter mediático, pues que generan pues portadas de medios de comunicación, puede comprobarse como desde un punto de vista objetivo, que es un sector pues muy expuesto al riesgo fiscal por la heterogeneidad de las rentas que perciben, dada su idiosincrasia,
por tratarse en muchas ocasiones, pues efectivamente, de deportistas internacionales que compiten y por tanto pues generan rentas que son especialmente complejas por la normativa previamente tributaria, que no es especialmente sencilla. Y en muchas ocasiones pues estamos ante casos en los que pues pone el acento la ONIF, en lo que llamaría la ONIF pues los High Net Worth Individuals, es decir, pues las personas de gran patrimonio, que incluso en algunas ocasiones pues son ultra high net worth individuals, es decir, personas de un grandísimo patrimonio. Por tanto, es un bocado ciertamente apetecible para una administración tributaria que puede de alguna forma pues considerar que efectivamente deben de atraerse la residencia fiscal de algunos sujetos para que puedan pues, garantizar la recaudación en nuestro país y, por tanto, tributar por la renta mundial. Pues bien, adentrándonos ya en la prueba, en el ámbito precisamente de los elementos de prueba de la residencia, el artículo 105.1, como todos sabemos, de la Ley General Tributaria, señala, prescribe que quien quiera hacer valer su derecho no deberá probar los hechos constitutivos del mismo, es decir, se tendrá que aportar la prueba de cargo. Y precisamente el artículo 9 de la Ley de Renta, tal como se ha trabajado en este magnífico libro, pues establece, yo diría, una amalgama de elementos probatorios para considerar que ese sujeto es residente en nuestro país. Los romanos, recuerden que ya en su momento distinguían entre lo que era la presumptio iuris, la presunción legal, frente a la presunción hominis, es decir, presunciones o elementos indiciarios racionales en máximas de experiencia, lo que llamarían los procesalistas puros reglas de la sana crítica, ¿no? Pues bien, prima facie, como muy bien comentaba Luis, la Administración se va a valer de una presunción legal, que es la que establece en el artículo 9, para considerar a ese contribuyente como residente a los efectos de que tribute por la renta mundial. Bien, la agencia tributaria se va a valer pues fundamentalmente de pruebas directas, trufadas con otras indirectas, y ahí tendríamos, por un lado, pues esa mezcolanza entre pruebas directas, como puede ser la permanencia territorial de esos 183 días, con otras, como son pues la prueba, por ejemplo, sociológica, de que si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad están en España, se presume que también el contribuyente pues es residente fiscal en nuestro país, ¿no? Por tanto, se va a llevar pues una especie de inversión de la prueba sobre el contribuyente, y el deportista es el que va a tener que acreditar su residencia fiscal en otro estado. En el pasado, y esto es importante tenerlo presente, la única prueba que admitía la agencia tributaria para dejar de ser residente era el certificado fiscal de residencia en otro estado, ¿no? En este caso podríamos decir que el certificado fiscal tendría la naturaleza de una prueba prevalente, ¿no? O privilegiada, si utilizamos el término que se recoge precisamente en el artículo 106.4 de la Ley General Tributaria en relación con las facturas. Sin embargo, en los últimos años y tras la jurisprudencia del Supremo, pues tal vez debe de relativizarse esta prueba como único medio, y será en primera instancia la agencia tributaria, y en su caso en un recurso ulterior jurisdiccional, nuestros tribunales los que, en base a la teoría general de la prueba, cualquier medio de prueba válido en derecho va a servir para considerar a un deportista como residente en otro estado. Pues bien, esta valoración creo que es importante porque puede desprenderse de una reciente sentencia de 15 de julio de 2025, en el que un contribuyente, es cierto que no era deportista, pero puede perfectamente extrapolarse a los deportistas mutatis mutandis y aplicarse fundamentalmente a los deportistas que compiten de forma individual. Bien, dicho contribuyente aportó un certificado de residencia fiscal en el Reino Unido, pero por otro lado hay que reconocer que contaba con una vivienda que
estaba situada pues, muy cerca de Cádiz y también muy cerca del Peñón de Gibraltar, y ahí lo dejo. Por otro lado, tenía un certificado de empadronamiento localizado pues o censado en una ciudad malagueña, y un permiso de circulación de un vehículo también domiciliado en esa misma ciudad, a la vez que una tarjeta sanitaria para poder acudir a un centro de salud. Bien, es decir, pruebas de naturaleza administrativa, no de naturaleza tributaria. Pues bien, resulta, en mi opinión, de interés esta sentencia porque desacraliza el carácter de prueba prevalente, rebajándolo, el certificado de residencia, a prueba indiciaria, es decir, a simplemente evidencias. También, al igual que debe concurrir junto con otros elementos probatorios en forma de presunciones precisamente relativas u hominis. ¿Cuáles podrían entonces aportar el administrado para tratar de invertir la carga de la prueba de nuevo a la Administración para que demuestre que pues ese certificado fiscal no es suficiente para considerar la residencia fiscal en España? Bueno, pues tendría cualquier medio de prueba válido en derecho, como puede ser, por ejemplo, pues el uso de tarjetas de crédito o de débito, contratos de arrendamientos de inmuebles conjuntamente con consumos, registro previamente en un centro de salud en el que pueda probarse que ha habido asistencias periódicas, correspondencia domiciliaria con notificaciones de carácter público, por ejemplo, derivadas o con origen en la oficina consular del lugar donde esté situado. Es decir, pues en definitiva, para que puedan ser admitidas en derecho, pues debe presentarse una presunción hominis, un hecho demostrado, que es esa existencia de esa prueba, y que va a servir para poder deducir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano para poder determinar la residencia fiscal en nuestro país. Bien, nótese, por tanto, que dichas pruebas indiciarias por sí solas no pueden ser en ningún caso concluyentes, sino que todas en su conjunto, tal como nos invita la teoría general del derecho, pues es lo que va a servir a la Administración o también, ¿por qué no?, al juez, porque en la mayor parte de los casos se va a enconar esa situación en vía administrativa, y para poder valer su derecho el administrado va a tenerlo que probar en la vía jurisdiccional. Pues bien, ahí precisamente el juez, para formar criterio de acuerdo a ese razonamiento lógico, que es el que debe prevalecer para la toma de esa decisión judicial. Es decir, el concepto, en mi opinión, de residencia es un elemento jurídico, sin duda, pero que se construye por pruebas fácticas de cualquier naturaleza, no solamente propiamente tributaria, sino de cualquier índole, y eso pues va a servir para poder realizar una calificación tributaria de ese sujeto como residente fiscal de acuerdo al artículo 9. Y eso, pues gracias pues a los principios que anidan en nuestra Constitución, pues debe existir, como no puede ser de otra forma, pues una libertad de prueba para evitar que exista una indefensión y, por tanto, quebrar el principio de tutela judicial efectiva, a la vez que reforzando también, ¿por qué no?, el principio de igualdad de armas, que también es un principio basilar de nuestro ordenamiento para que todas las partes puedan hacer valer su derecho en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Voy a hacer una larga cambia en terminología torera. Le voy a dar la palabra a Carlos. Perdona, Julio, luego entramos contigo, porque aprovechando que no hemos echado a Enrique inmediatamente de aquí y ha aguantado como un machote, a lo mejor esto te puede interesar más, que es el tema de dónde estamos con los pagos a los agentes por parte de los clubes y todo el lío que hay ahora mismo en relación con esto. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Félix, y gracias a todos. Me sumo a las felicitaciones. Ha sido un honor formar parte de este equipo de trabajo y, bueno, no me voy a extender más, que vamos justos de tiempo. Pero bueno, efectivamente, las comisiones pagadas a agentes de futbolistas en traspasos internacionales, como ustedes saben, mueven mucho dinero
y como todo aquello que mueve mucho dinero trata de optimizarse fiscalmente para abaratar el coste. Típicamente los agentes de deportistas prestan el servicio al deportista o al jugador de fútbol en el mundo del fútbol, y lo que sucede es que el futbolista tiene una relación laboral con el club y por tanto el pago de la comisión al agente no es un gasto deducible para el futbolista, y el futbolista tampoco puede deducir el IVA soportado, con lo cual la facturación de las comisiones de la gente directamente al futbolista, digamos que no es la forma fiscalmente más eficiente de estructurar este tipo de pagos. Y bueno, y en España, y yo creo que importando una fórmula del Reino Unido, de la Premier League de hace muchos años, empezaron a estructurarse a partir del año 2015, sobre todo con el nuevo reglamento FIFA, porque hasta 2008 el reglamento FIFA de agentes preveía que la comisión debía pagarla el jugador a la agente. A partir del año 2015 se admite la representación dual y por tanto el agente puede prestar servicio al futbolista y también en su caso al club. Y como decía, pues en el Reino Unido se empezó a instaurar un poco la práctica de que el agente facturaba la comisión de intermediación al club, con el objetivo de que para el club fuera un gasto deducible en el impuesto sobre sociedades que correspondiera y que el IVA fuera recuperable, y de esa manera, por tanto, digamos que el coste neto de impuestos del pago de la comisión era más baja y se abarataba este tipo de estructuras, ¿no? Ese tipo de fórmulas se puso de moda en el fútbol español y hubo comprobaciones por parte de la Inspección de Hacienda, y básicamente la Inspección regularizó este tipo de operaciones por dos vías, ¿no? Por el principio de calificación o bien por simulación, y la tesis de la inspección era que el servicio del agente se había prestado al futbolista y que en su caso el club intermediaba en el pago, pero el servicio, digamos, que se prestaba al jugador y por tanto era el jugador el que tenía que soportar el gasto, ¿no? Y por tanto el pago que había hecho el club al agente era mayor retribución del jugador en el IRPF, y el IVA pues tampoco era deducible para los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, esas regularizaciones llegaron a la Audiencia Nacional, que fue confirmando las tesis de la inspección, tanto en casos de regularización por artículo 13, principio de calificación, como por simulación, artículo 16. Pero luego, cuando llegaron al Tribunal Supremo, lo cierto es que el Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que se había regularizado la situación con el principio de calificación, pues el Tribunal Supremo puso coto, diciendo básicamente que la inspección en su caso debía haber ido por simulación, artículo 16, o por conflicto en aplicación de la norma tributaria, el 15, pero no por principio de calificación, porque excedía, ¿no?, de ese ámbito ese tipo de regularizaciones, y por tanto el Tribunal Supremo desde hace ya algunos años viene casando varias sentencias por cuestiones formales. Yo creo que la incógnita es, ahora que se admitirá la representación dual, ¿no?, cómo se estructurarán este tipo de pagos y si el club podrá probar efectivamente que el servicio que ha prestado la gente ha sido parcialmente beneficioso para el club. Ahí, como ustedes saben, pues típicamente la inspección se apoyaba en que la relación de la gente era con el deportista, la gente incluso salía en fotos en medios de prensa, ¿no?, celebrando el fichaje o el traspaso con el futbolista. Entonces, bueno, yo creo que es un campo en el que tenemos más claridad después de estas sentencias del Tribunal Supremo, pero probablemente todavía pues habrá algunas incógnitas a medio plazo. Bueno, curiosamente, hoy no está regulada en la normativa deportiva la representación dual. Digo, porque ha sido suspendido el reglamento de la FIFA y está anulado el de intermediarios, con lo cual a día de hoy estamos con que como llegue la inspección y diga que esto no está permitido por la normativa FIFA, encima lo pueden hacer. Pero bueno, esperemos que no se vuelva a eso. Bueno, vamos a lo que importa, y es la perspectiva del deportista, del que ha sufrido la imposición y el que no representa o sea, es el contrapunto, digamos, del deportista que gana muchísimo dinero y que ha hecho que la inspección considere a todos los deportistas por igual. O sea, no es lo mismo, y perdona que lo diga, tu caso que el de, por alguien que ya no está aquí, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y sin embargo, desde un punto de vista deportivo, tú eres campeón del mundo, además has representado a España multitud de veces y con absoluto éxito. ¿Cómo has sufrido tú el tema de la fiscalidad
Y dentro de que tú no eres un especialista en fiscalidad, ¿qué has echado en falta durante tu carrera profesional de ayudas fiscales para que no sufrieras con lo que estabas ganando el que no te diera ni siquiera para ahorrar para cuando terminaras tu carrera deportiva? Está mal la pregunta, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por... Estoy súper abrumado aquí porque yo soy, creo que de aquí, el que menos idea tiene de fiscalidad, con diferencia seguramente. Nunca me ha interesado los números, las normas, así me ha ido en la vida. Pero sí represento, yo creo, al deportista medio. Hace 15 años publiqué un libro que se titula Cuando el deporte te abandona, en el que Manu escribía pues un decálogo. Además es el primer decálogo que tiene 9 puntos de la historia de las publicaciones. Pero esos 9 puntos eran muy interesantes y hablamos de economía doméstica y de fiscalidad. Sobre todo para los deportistas medios. O sea, al final el libro trataba de deportistas famosos, invisibles, mujeres, hombres, gente que ganó mucho dinero y gente que ganó poco. Hay uno de los testimonios muy buenos que es de Fernando Hierro, y cuento esto porque viene a colación. Fernando, cuando se retira, lo pasa mal y crean un puesto en la federación que no existía, de director deportivo, para él expresamente. Entonces lo explica muy bien, maravillosamente bien, porque dice que ese primer año la federación él lo pasa muy mal porque está en un limbo. Los jugadores le veían como directivo y los directivos como jugador. Entonces ese año de no estar en ningún sitio y estar en todo, pues sufrió. Bueno, pues ese malestar, ese sufrimiento de no estar en ningún sitio, yo creo que deportes como el nuestro, como el mío, el fútbol sala, seguimos estando ahí. Yo cuando tenía 17 años, te lo he contado fuera de micro, cuando tuve 17, 18 años, bueno, yo he tenido el privilegio de estar en el equipo de José María García, en Inter Movistar toda mi vida. Entonces, dentro del deporte, de mi deporte, soy un privilegiado. Y entonces, evidentemente, tenía nómina, pero era de los pocos clubes que entonces teníamos nómina. Y la primera vez que fui a la delegación de ayuda a Hacienda, pues recuerdo la cara del chaval que me atendió, que decía, madre mía, ¿dónde te meto? O sea, no existía un epígrafe y me metió en artistas, dentro de artistas. ¿Pero por qué jugabas bien? Porque era un artista y me metió ahí. Bueno, a día de hoy, que yo sepa, nuestro deporte no está catalogado dentro de España como deporte profesional. Quiero decir, está el fútbol, el asobal, el básquet, algún deporte más, pero muchos de los deportes aún no están considerados así, ¿no? Eso desde el punto de vista de la consideración. Y desde el punto de vista fiscal, pues ahí seguimos. Por ejemplo, en Baker, cuando yo pasé de jugador a directivo, mi obsesión era intentar educar a los deportistas en que se preocuparan de la comunicación, del marketing, de la nutrición tal, y de la parte de economía y de fiscalidad. Y también cuento esto porque les llevamos a Baker, que vamos, un sitio excelente en todos los sentidos y nos tratan como en casa. Bueno, pues siempre, cada año, el que no iba o los que no iban eran justo los que siempre pedían anticipos. O sea, tú te obsesionas con ayudar a la gente, pero los que más lo necesitan son los que rehuyen de esa ayuda, ¿no? Y bueno, en eso estamos intentando. Vamos, yo a partir de ahora me voy a leer el libro, yo me leo de todo, o sea que seguro que aprendo un montón y es de verdad que enhorabuena a todos por el esfuerzo. A veces me ha tocado hacer de coordinador también en cosas. Pues el día 3 de diciembre cumplimos 25 años de la primera vez que ganamos campeonato del mundo y me tocó coordinar a los 10 años pues un libro de testimonios de aquella época, y sé que es duro tirar de la gente y tal, porque cada uno tenemos unas agendas muy complicadas, pero enhorabuena y nada, y hay que leerlo y a promocionarlo. Y sí que es fundamental, porque es un trabajo que hacéis, entre comillas, invisible, y es fundamental. Aparte, bueno, tenemos una pequeña empresa que nos dedicamos a la colaboración público-privada, como ha dicho don Enrique, que es fundamental. Nosotros lo hacemos a pequeña escala porque trabajamos con municipios pequeños y nos dedicamos al sector del fitness. Y el fitness, que es otra parte de la fiscalía, estamos luchando porque, evidentemente, y sobre todo en la España vaciada, eso es salud y es democracia, democratizar el deporte ahí. Y bueno, ahí estamos en la lucha para que nos bajen el IVA, para que nos dejen un poco vivir. Pero bueno, eso es una reclamación histórica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De hecho, en COE, que está la asociación vuestra, la de gimnasios, están todo el día con el tema del IVA y con lo que supone
en ahorro a la seguridad social la práctica del deporte. Total. Es que, claro, eso hay que incentivarlo. Hablábamos antes de empezar la sesión de una anécdota que me pasó a mí con el tema de la mutualidad del deporte, que es uno de los incentivos. ¿Tú has podido utilizarla? Sí, sí. Sí, yo como soy muy viejo, claro, a ver, INEF tiene poco más de 50 años. Yo siempre cuento esto porque yo viví la profesionalización del deporte y he estado siempre metido en movimientos, en el asociacionismo de los deportistas. Hubo un proyecto que empezó Gerardo González Movilla muy bonito, que fue la Asociación de Deportistas, pero al final no cuajó. Pero una de las cosas que sí que hizo, moviéndose políticamente muy bien, que viví yo ese proceso, y fue maravilloso ver cómo de manera invisible se puede llegar a alcanzar cosas chulas, y se generó la mutualidad, que evidentemente era sobre todo para el deportista pequeño y mediano en cuanto al económico. Y recuerdo Gerardo que nos decía, bueno, esto que hemos conseguido, no lo contéis por ahí, porque es una ayuda y claro, parece como que nos da muchas ventajas. O sea, nosotros mismos los deportistas como que nos sentíamos, entre comillas, no sé decir delincuentes o perseguidos, ¿no? 24.000 euros, pues es que 24.000 euros tú comentabas que, bueno, pues es un salario en el planado, todo esto que se puso, yo creo que no se lleva casi ni a esa cifra, no sé qué ganas en medallas y tal. Entonces, en ese proceso, que fue maravilloso, sí que lo consumí y estuve como, no sé, los últimos 5 o 6 años de mi carrera haciéndolo, y luego efectivamente para mi economía me vino muy bien. O sea, no estaba pensado para grandes economías, sino para gente pues de deportes más humildes, emergentes, como se dice, pero vamos, minoritarios, en definitiva. Y sí que fue de gran ayuda. Y cualquier ayuda de esas para el deportista es fundamental. El apoyo que yo, bueno, que voy a decir del deporte, pero es que es verdad que es un pilar básico para la sociedad, para la economía y para la salud. Yo, Manuel, me gustaría que le hicieras tú una pregunta, dado que tenéis una relación de largo, y aprovechando que le tenemos aquí, o sea, te doy la palabra a ti. Una pregunta muy rápida. Uno de los primeros temas que trabajamos con ellos cuando estaban estaba directivo en el Inter fue el tema de la renta irregular. Estaban pasando una época complicada. Sí. Entonces, pues, me dijo, oye, tengo que reducir el coste de los sueldos, pero tengo que intentar pagar lo mismo a los jugadores. Y entonces, bueno, al hilo de lo que luego comentará Marcos, está el tema de la renta irregular, sobre todo para, como decías tú, el deportista medio que tiene pues más dificultades sobre la hora de retirarse, podría ser una buena iniciativa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te refieres a la medida esta que tomamos? Sí, pues sí, la verdad es que, bueno, yo pasé como Fernando Hierro me cogió García y me dijo, te tienes que retirar. Y bueno, como los deportistas me estaba dando un tesoro y yo veía como que me estaba robando mi carrera, ¿no? Pues, si yo ya lo había hecho todo y además estaba acabadísimo, pero eso no lo ves. Pero bueno, el caso es que me dejó de directivo y cuando pasó a la parte directiva, pues tuvimos ahí un año ahí difícil financiero, y es justo cuando conocemos aquí a estos señores de Baker & McKenzie, que son unos fenómenos, y nos proponen esa medida que bueno, yo la planteé en el club y, joder, nos supuso ese año un ahorro tremendo, yo creo que el 10-15% del presupuesto. Y yo recuerdo que con mis jefes me decían, pero esto es legal, esto es legal. Y yo decía, pero ¿cómo no es legal si esto es unos fenómenos? Bueno, al final lo implantamos y ahí coincidió, fue un trabajo en equipo. Pasamos de que el Barça nos ganaba todo y estábamos bastante tiesos, en un año y medio dimos la vuelta al calcetín, lo que es el deporte, y don Enrique sabe de esto mucho. La bolita empezó a entrar y fue todo el proceso de un trabajo en equipo de verdad. Como se dice, fue un trabajo de inteligencia colectiva entre todos, y ahí la parte fiscal, que eso nunca se supo ni se contó, pero estabais ahí y fuisteis unos fenómenos. La verdad es que ahí costó, cuando lo planteamos, pues claro, era como llevar a un año más allí fiscal, ¿no? Era ampliar el contrato como unos meses más, ¿no? Para pasar, bueno, para aligerar un poco el coste, básicamente. Y ahí la dificultad, lo que me decían es cómo lo planteamos a los jugadores, porque nos van a hacer aquí, vamos, un plante y tal. Y bueno, yo es verdad que me acababa de retirar y seguía teniendo mi influencia ahí con ellos, y cogía a las 3, 4, pues las vacas sagradas estas y lo planteé.
y por supuesto que lo vieron bien y todo salió bien, sobre todo porque vieron que era el medio para... Y bueno, ahí seguimos trabajando con ellos toda la vida, ahora somos amigos. Una cosa que antes de acabar, y ya termino con esta chapa, una cosa que me sorprendió de ellos, digo porque hay aquí Garrigues, Cuatrecasas, Urías, tal, estáis aquí todos los grandes, jugué al fútbol sala con ellos, el torneo de este que tenéis de abogados, 2 años, y me retiré porque yo decía, pues estos son abogados, o sea, no respetabais ninguna norma, es una cosa increíble. No. Pero bueno, ese es un buen ejemplo de que esto nos valió para un one shot, porque en su momento la renta regular te valía para uno, se renegociaban los contratos, se pagaron bonus al final de la finalización del contrato, tuvimos que ampliar contratos y les sirvió para aligerar un poco ahí la carga, pero es un buen ejemplo de que si el concepto de renta regular se instaura como algo más, más a largo plazo, más conceptual dentro de lo que es el mundo del deporte, puede servir de ayuda para aligerar presupuestos de equipos pues más, no en lo Real Madrid o el Atlético de Madrid, sino en clubes más modestos. Y yo creo que es una ayuda muy significativa tanto para el club como para el jugador. Bueno, luego, Marcos, yo creo que nos vas a desarrollar un poco este tema. Voy a quitarte 5 minutos, pero 5 minutos, pues voy a hacer una pregunta a todos que tiene que ver con la residencia fiscal y con 2 palos de la residencia fiscal. Uno con el hecho de que la residencia fiscal en España no contemple el split year, que es un tema que cuando vienen y cuando se van los deportistas genera bastante controversia, y lo voy a lanzar a todo el mundo. Y también un tema que Carlos ha tratado bastante, que es el tema del centro de intereses económicos en relación a cómo hay que medirlos. España, resto del mundo, España, jurisdicción a jurisdicción, que es otro de los temas que está dando bastante problemática. Entonces, si quieres, empieza tú, Carlos, y seguimos ya abiertos para todos. Perfecto. Bueno, yo creo que Luis ha explicado muy bien, está también explicado en su capítulo, que el concepto de la residencia fiscal, que es un pilar fundamental en cualquier ordenamiento jurídico tributario, no está bien definido en la norma española. O sea, la técnica legislativa es muy deficiente, hay mucho concepto jurídico indeterminado, eso genera inseguridad jurídica y, por tanto, controversia con la administración, ¿no? Y él ha hablado de varias cuestiones del criterio de permanencia. El otro criterio de residencia, como sabéis, es el centro de intereses económicos, en virtud del cual una persona se entiende que es residente en España si tiene la mayor parte de su patrimonio fuente de rentas en territorio español, ¿no? Dicho en términos muy breves. Ahí el artículo 9.1b, que habla del centro de intereses económicos, básicamente establece que si el núcleo principal de los intereses económicos está en España, entonces pues uno es residente fiscal en España conforme al criterio del centro de intereses económicos. Pero el núcleo principal es un concepto jurídico indeterminado y ahí surgen 2 posibles interpretaciones, ¿no? Como decías, la comparación del centro de intereses económicos España contra el resto del mundo, y si es una aproximación de mayoría absoluta, o sea, solo en caso de que en España, comparado con todo el resto del mundo, haya más centro de interés económico, será el contribuyente residente en España, o bien la comparativa país contra país, ¿no? En la cual es 1 a 1, es una mayoría relativa, y por tanto, si España en términos relativos concentra el centro de intereses económicos, aunque no sea una mayoría absoluta de más del 50%, pues el contribuyente será residente en España, ¿no? Esa cuestión no está bien resuelta y es muy importante en el mundo de los deportistas con movilidad internacional, pues porque muchas veces un jugador de fútbol, por ejemplo, de nuevo, pues juega en la Liga Española, luego se traspasa a un club inglés y acaba la siguiente temporada en un club alemán, y por tanto puede tener repartido el centro de intereses económicos y obviamente, como sabéis, la inspección utiliza la comparativa país contra país, España contra cada uno de los países donde se reclama la residencia fiscal, porque eso hace más expansivo el criterio. Y bueno, ahí básicamente la jurisprudencia ha ido clarificando la interpretación, pero no es un tema resuelto todavía de hoy. Hay un par de sentencias del Tribunal Supremo de julio del año pasado
que de forma implícita y obiterdicta y por tanto sin ser doctrina casacional parece abogar, y lo digo con la boca muy pequeñita, por la comparación país contra país, o sea, por la tesis que defiende la agencia tributaria, pero luego también hay una consulta sorprendente de la Dirección General de Tributos del año 2017, donde claramente la Dirección General de Tributos aboga por una comparación España contra el resto del mundo, ¿no? Para sorpresa de todos probablemente. Entonces, bueno, yo creo que si queremos tener, ¿no?, una industria del deporte competitiva y la fiscalidad, como se ha dicho, es un elemento clave, pues debiéramos empezar por tener reglas muy claras, ¿no?, de un concepto tan básico como es el de residencia fiscal, no ya derechos de imagen, que también sería ideal, otras medidas que se comentarán luego, pero bueno, yo creo que ahí hay que pedir al legislador que haga un trabajo, ¿no?, de depuración de la norma para dar un poquito más de seguridad jurídica. Sí, al hilo de lo que dice Carlos y siguiendo también con el criterio, ¿no?, de los intereses económicos, se me ha venido a la cabeza sobre la marcha. Claro, el centro de intereses económicos, si lo piensa uno, está ideado para analizarse desde una perspectiva más bien estática. Porque estábamos hablando del lugar donde se localizan los intereses económicos, pero ¿cuándo? ¿No? En el impuesto patrimonio, por ejemplo, tenemos claro que las fotos se sacan el 1 de diciembre porque estamos ante un impuesto instantáneo, de devengo instantáneo, sin periodo impositivo. Y ahí parece claro, ¿no?, que la foto se tiene que sacar a final de año, pero en un periodo sobre la renta con periodo impositivo que dura todo el año natural, porque, por ejemplo, un futbolista que viene aquí y empieza a ganar la principal fuente de renta aquí, a lo mejor por los 365 días no le podemos considerar, por la permanencia no lo podemos considerar residente, ¿no?, pero sabemos que, bueno, pues si viene de un país a lo mejor emergente o de una ficha más baja, su centro de intereses económicos va a estar aquí, ¿no? Pero durante todo el año, a foto fija, no sé si esto habéis tenido la ocasión de analizarlo, de si hay alguna sentencia que lo trate, yo no la tengo localizada, pero me parece que vuelve a casar poco con la idea de que estamos ante un impuesto con periodo impositivo que dura todo el año, y eso encaja un poco también con la otra pregunta que hacías, Félix, sobre ¿por qué no intentamos hacer algún tipo de ajuste en nuestro IRPF para que sí se puedan contemplar periodos impositivos partidos, ¿no? Entonces, lo explico en clase y hace gracia porque, claro, los alumnos se quedan un poco así cuando les digo que la única causa que te permite anticipar el fin del periodo impositivo es la que no tiene solución, que es cuando te vienen a visitar desde arriba, ¿no? Joder, pues si tenemos esa causa ya contemplada en nuestra norma, ¿por qué no intentar aportar seguridad jurídica para que el deportista que está saliendo a mitad de año de España no tenga que estar contando los días, no tenga que saber si las retenciones que le han practicado como residente se van a convertir en retenciones como no residente y por tanto va a tener un saldo ahí a su favor que podría recuperar, pero que muchas veces se queda sin solicitar, y dio lugar a aquel caso tan llamativo, ¿no?, de la inspectora de Hacienda que trató de quedarse con esas devoluciones, ¿no? En fin, como decía Carlos, coincido con él plenamente. Creo que nuestra residencia fiscal de algún modo se tiene que modificar la regulación para otorgar mayor seguridad jurídica. Tenemos conceptos jurídicos que a día de hoy no quedan claros cómo se aplican en la práctica, y no podemos estar siempre esperando que llegue el alto tribunal, que tarda además muchos años, porque no hay otra manera. Mientras tanto, lo que hay es mucha inseguridad. La verdad es que la pregunta es muy oportuna, Félix, porque efectivamente, lo comentábamos hace unos minutos, por la propia idiosincrasia del deportista, pues finaliza, dependiendo de si hay Mundial o hay Eurocopa, pero puede estar pues aproximadamente a mitad de año, por tanto, los grandes despachos, entiendo que muy bien asesoráis para que esa persona precisamente trate de desplazarse, en el caso de que sea pues un sujeto que va a cambiar de residencia a otro país distinto de España, vais a recomendar que esa persona salga precisamente de España antes del 1 de julio, porque justamente sería ese año, ¿no? Depende de dónde vaya. Claro, pero si no, te vas a encontrar con una agencia tributaria que hábilmente te va a trasladar que has pasado los 183 días que son necesarios, ¿no?, con independencia del centro de intereses económicos que antes comentabais, ¿no?
Y es muy interesante precisamente este comentario que apuntas, porque en los comentarios precisamente al modelo de convenio precisamente se acaba de publicar la versión del 2025. Yo no he tenido ocasión de ojearla, pero seguramente no hará referencia a este aspecto en relación con la residencia. Pero sí es verdad que los comentarios al modelo de convenio OCDE se apunta en la buena línea que tú trasladas, la posibilidad de que se pudiera, para evitar el conflicto entre varios países, que se pudiera efectivamente realizar un split y que cada país fuera soberano de gravar solamente por la mitad de las rentas. A lo que España pues dictó una observación en la que decía que no era posible porque el devengo del impuesto es un año natural. Pero sí que es verdad que habría que orquestar alguna medida precisamente para evitar esta situación en el que al final el perdedor de este partido de fútbol es siempre el deportista, que se encuentra en el que se le va a considerar residente en ambos países y por tanto se va a encontrar con que se le va a hacer tributar por la renta mundial en los dos países y va a tratar de orquestar un procedimiento amistoso, pero como todos sabemos es largo y en el que además no siempre tiene un final feliz para el deportista. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido, la verdad es que extraordinario teneros. Antes de dejaros marchar, no sé si el público tiene alguna pregunta que trasladarles o queréis hacer algún comentario. Si no, ya doy por concluida la mesa. Pues muchas gracias y doy paso ya a Manuel.